El acta de la sesión 125 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 126 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general, quien comunica el reemplazo en forma permanente de la diputada Giles por el diputado Florcita Alarcón Rojas, presente en este momento en la sala. También un oficio del ministro secretario general de la Presidencia, el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy día por motivo de agenda. No obstante ello, en su representación, asistirá el jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, señor Máximo Pavés Cantillano. También se ha recibido una nota de la diputada Pamela Giles, mediante la cual solicita se invite a esta comisión al señor Renzo Inostroza Canales, quien fuera herido por carabineros con arma de perdigones en la comuna de La Cisterna, el día 29 de octubre de 2019, mientras se dirigía a su casa desde el trabajo, lo que le causó lesiones graves. Adjuntan una minuta elaborada por la Municipalidad de La Cisterna, quienes acompañan los antecedentes de una querella criminal que representantes de la municipalidad habrían presentado en favor de este afectado. Y finalmente, una nota de la ministra de Desarrollo Social, mediante la cual excusa su asistencia a la sesión de hoy por motivo de agenda. Sin embargo, solicita que la comisión reciba en su reemplazo al director nacional de la CONADI, señor Ignacio Malik Mesa. Por último, presidenta, solamente decir de que se recibió una nota del diputado Crispe solicitando que la comisión pudiera reconsiderar o reevaluar la posibilidad de invitar a los representantes de la Casa del Museo de la Historia de Londres 38, del cual ya nosotros dimos cuenta anteriormente. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a las señoras diputadas y a los señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. No hay palabras solicitadas, presidenta. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Gracias, gracias. Bueno, sobre varios, quiero decir que estoy feliz de estar en esta comisión. También feliz de que la esté presidiendo Emilia. Y van a tener en mí un colaborador con muy buena asistencia. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. No hay más palabras solicitadas, presidenta. Ya. Hago presente que esta sesión se celebra en forma mixta, de forma presencial, lo hace el señor diputado Florcita Alarcón, también el diputado Celis, y así los demás de vía remota y a través de la aplicación Zoom. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Nullado, Álvarez, doña Jenny, Hertz y Giles, y de los diputados señores Celis, don Ricardo, Crispi y la Vaca, Monsalve, Rocaful y Saavedra, que otorga reconocimiento y protección a las prácticas consuetudinarias de comercialización de la producción de la economía familiar campesina de los pueblos originarios, boletín número 13549-17. Para el propósito, la comisión acordó invitar a la señora ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar Barahona, al señor ministro secretario general de la Presidencia, señor Christian Monkenberg Brunner, a la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, a la señora abogada y académica de la Universidad de Chile, señora Nancy Yáñez Fuenzalida, y a la señora abogada y doctora en antropología, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, señora Antonia Rivas.
asiste por el ministro secretario general de la Presidencia, el jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, señor Máximo Pávez Cantillana. Señor secretario, de los cuales usted señalaba quienes se encuentran aquí presentes, de los que están invitados, por favor. Señora Presidenta, me figura presente la señora o señorita Nancy Yáñez y representante de la biblioteca, Matías Mesa, y nadie más, hasta el minuto. Doña Antonia Rivas también está presente. Gracias, África. Muchas gracias. Entonces le vamos a otorgar la palabra a la señora Nancy Yáñez Fuensalida. Ofrezco la palabra, señora Nancy. Bueno, muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Bueno, agradezco a todas la invitación a esta sesión y deme un segundito. Se me ha solicitado informar sobre el proyecto de motivo de la sesión que aborda precisamente la situación de el derecho de los pueblos indígenas a la producción de sus economías familiares, pero fundamentalmente a la comercialización de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias. Y a este respecto yo quisiera, en definitiva, resaltar las particularidades que tiene precisamente el objeto del proyecto que hoy día nos convoca y que busca efectivamente la salvaguarda del derecho de los pueblos indígenas a promover sus modelos de desarrollo de acuerdo con el modelo económico que les es propio y que está, en definitiva, estructurado en torno a su particular cosmovisión respecto a la noción de buen vivir y, por otro lado, a la forma a través de la cual, en definitiva, se establece un modelo de desarrollo propio por parte de los pueblos indígenas. Yo quisiera enfatizar que hay varios aspectos a resaltar en este punto, ¿no? Uno, que hablar del modelo de desarrollo de los pueblos indígenas implica tres ámbitos fundamentalmente. Uno, un ámbito espiritual y patrimonial, porque las economías indígenas hacen parte de la estructura cultural de los pueblos indígenas como su sistema de gobierno, su sistema de creencias y valores o la forma a través de la cual organizan su vida social. Pero por otro lado, también el reconocimiento de las economías propias de los pueblos indígenas supone entonces establecer un marco institucional que garantice la equidad y la justicia social respecto de los pueblos indígenas al momento de garantizar sus economías tradicionales, fundamentalmente las economías campesinas, por medio de la cual han garantizado sus condiciones de bienestar. Pero también implica salvaguardar el empoderamiento económico de los pueblos indígenas conforme a sus prácticas culturales. Entonces, lo que yo quisiera en definitiva señalar respecto del proyecto, me parece que en definitiva el proyecto es un proyecto que está de acuerdo a los derechos de los pueblos indígenas y busca fundamentalmente fortalecer el derecho que tienen los pueblos indígenas a su propio modelo de desarrollo establecido en el artículo 7 del convenio 169. ¿No? Sin embargo, evidentemente el proyecto hace el énfasis en que el desarrollo de las economías indígenas y particularmente su comercialización se regule de acuerdo con el derecho consuetudinario
y no de acuerdo a de acuerdo a la forma en que se regula las actividades productivas por el derecho positivo estatal, que incorpora en definitiva brechas de acceso a los pueblos indígenas, imponiéndole, yo creo que aquí hay dos elementos: uno, cómo se imponen las cargas tributarias por una parte, y la forma en que la imposición de cargas tributarias puede conspirar efectivamente contra el derecho de los pueblos indígenas a desarrollar sus propias economías de subsistencia y la venta de excedentes. Y segundo, a no criminalizar sus prácticas, precisamente porque garantizando entonces no criminalizar sus prácticas, particularmente cuando éstas se realizan la comercialización en forma informal, porque esta informalidad en definitiva está sustentada en las prácticas consuetudinarias. Para un respaldo, en definitiva, adecuado de esta propuesta, me parece que es importante contextualizar el proyecto de ley en el marco de los derechos de los pueblos indígenas a salvaguardar su patrimonio cultural, y específicamente los saberes tradicionales, el patrimonio alimentario y las economías ancestrales como parte de ese acervo cultural, y establecer entonces que estas prácticas culturales hacen parte fundamental del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y por lo tanto es parte de un patrimonio común que es necesario preservar de acuerdo a las reglas que regulan el patrimonio cultural. En primer lugar, yo quiero compartir una noción de concepto de conocimientos tradicionales que abarca efectivamente, en mi opinión, las economías ancestrales de los pueblos indígenas. Entendemos por conocimientos tradicionales el conjunto de saberes de carácter colectivo generados, mantenidos, guardados y ejercidos por un pueblo indígena o comunidad local, y estos conocimientos pueden referirse al uso social de los recursos de la biodiversidad, los recursos genéticos y sus derivados. En general estamos hablando de saberes que son considerados por el pueblo o comunidad que los posee como un bien común, como una heredad o como una herencia. Son conocimientos que tienen relación con las sabidurías ancestrales, que han sido creadas, reproducidas y desarrolladas colectivamente por los pueblos, que constituyen una integralidad con las prácticas religiosas y demás formas culturales de los pueblos indígenas. Por lo tanto, en la praxis secular, a veces milenaria, de sus construcciones culturales, las economías ancestrales hacen parte del intercambio de los saberes comunitarios y también del intercambio entre los saberes humanos y la naturaleza, y se transmiten de generación en generación, habitualmente de manera oral, pero además en la práctica cultural de las sociedades indígenas. Creo que esta noción es relevante de ponerla en discusión porque es lo que finalmente justifica el que haya un trato diferenciado respecto de otras actividades económicas tradicionales en la legislación chilena. La organización, yo diría que la propuesta que ofrecen los derechos de los pueblos indígenas ha reconocido especialmente el derecho que tienen los pueblos indígenas a preservar la integridad de sus manifestaciones culturales, y ello evidentemente incluye las economías ancestrales, las que son garantizadas en el contexto de la protección de su patrimonio cultural como parte de su sistema de vida y costumbre. Esta protección es la protección que es consistente con una sociedad plurinacional en donde el marco jurídico finalmente le otorga un reconocimiento específico a los conocimientos tradicionales, de igual forma que a las expresiones culturales tradicionales de los pueblos indígenas. En algunos regímenes jurídicos estos
cuando los conocimientos y saberes indígenas, y entendemos bajo eso las economías tradicionales que se expresan eventualmente en la producción agrícola, la producción ganadera o la producción artesanal, algunos de estos elementos se incorporan en el ámbito del dominio público y desde esta manera son usurpados de la propiedad indígena para ser sometidos a un régimen especial de protección, incorporándose entonces al acervo cultural y simbólico del Estado Nacional. Bueno, la propuesta que, en mi opinión, está detrás de este proyecto de ley es precisamente que, siendo estas manifestaciones culturales parte del patrimonio público común de los pueblos indígenas, estén sometidos a un régimen especial de protección regulado específicamente por el derecho consuetudinario, ¿no? Una de las propuestas a través de las cuales, de qué manera el derecho propio salvaguarda los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, creo que aquí hay un punto importante porque la tendencia es precisamente, y así lo dispone el convenio 169, si nosotros reconocemos las instituciones propias de los pueblos indígenas, entonces entendemos que son estas instituciones propias las que pueden regular la forma de gestión de los bienes comunes, incluyendo la comercialización de aquellos que, por ser excedentes en el régimen de autosubsistencia de los pueblos indígenas, podrían ser puestos en definitiva en el mercado de acuerdo con las prácticas tradicionales. Esto podría en definitiva garantizar entonces el que se pudiera se pudiera regular las economías indígenas en el ámbito de los excedentes, liberándolas, por supuesto, de las cargas impositivas que pudiera establecer el Estado o de otras regulaciones que finalmente imponen brechas en la comercialización, como aquellas que tienen que ver con barreras específicamente en el ámbito sanitario, permitiendo entonces que los pueblos indígenas puedan regular sus propios sistemas productivos. Voy a concluir porque me imagino, ¿estoy en el tiempo? Sí. Sí. Los pueblos indígenas han abierto un interesante debate respecto a los sistemas convencionales de protección de estos patrimonios culturales. Han establecido sistemas jurídicos propios e instituciones tradicionales bajo un modelo de registro, en definitiva, de los bienes patrimoniales, incluidos aquellos que hacen parte de su patrimonio alimentario. Y me parece que una propuesta interesante va en la línea de efectivamente poder, un segundito que voy a avanzar en este punto, una propuesta específicamente va en la línea de establecer inventarios patrimoniales de aquellas prácticas culturales que hacen parte de las economías indígenas. Hay inventarios de patrimonio alimentario específicamente que cumplen una función de registro y reconocimiento de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, que funciona como una manera de protección de la producción indígena, la salvaguarda de la apropiación indeseada por parte de terceros, incluido el Estado, y por otro lado permite efectivamente que se salvaguarde la propiedad
colectiva indígena y se establezcan mecanismos de gestión regulados por el derecho consuetudinario y proveer entonces de la adecuada publicidad de estos bienes, fundamentalmente para garantizar los derechos preferentes de los pueblos indígenas y eventualmente dar las garantías que pudiera requerir el público general a la hora de garantizar procesos de comercialización, que sería en definitiva lo más complejo que tendría en definitiva la propuesta, ¿no? Pero pensar en inventarios patrimoniales a través de los cuales los pueblos indígenas hacen registro de sus prácticas culturales en el ámbito de su producción tradicional, cumple funciones que permiten salvaguardar la propiedad, limitar la apropiación por parte de terceros y establecer mecanismos de regulación para efectos de su comercialización de acuerdo con el derecho consuetudinario. Eso. Gracias. Muchas gracias, señora Nancy Yáñez. Voy a otorgarle la palabra para que después puedan hacerle también las preguntas. Voy a otorgar la palabra a la abogada señora Antonia Rivas. Muchas gracias, presidenta. Y por su intermedio, saludarlos a todos y a todas. Tengo una presentación, así que intentaré compartirla si es que... ¿Pueden ahí colaborar, por favor, para que se pueda compartir la pantalla? Ahí sí está puesta ya a disposición. Sí. Pero no importa. Ahí está, presidenta, en la que nos llegó por secretaría. Ya, muchas gracias. ¿Quién puede avanzar? Ahí. Bueno, se me ha invitado, se me ha solicitado informar sobre el proyecto que está en estudio respecto a un proyecto de ley que establece la obligación de proteger y resguardar las prácticas de la economía tradicional de los pueblos indígenas, y me gustaría hacer breves menciones a antecedentes y a la justificación del proyecto para pasar luego a aspectos un poco más técnicos del proyecto y el articulado mismo que hoy día se encuentra en discusión. Es fundamental hacer mención a que este proyecto efectivamente se encarga de un área que se encuentra sin regulación y que, como hemos visto en casos que han sido más mediáticos, ¿verdad?, ha tenido impacto en las economías y producción de los pueblos indígenas en Chile. Entonces creo que este proyecto es un proyecto importante que hace realidad, como decía, la obligación del Estado de proteger y resguardar las prácticas de la economía tradicional de los pueblos indígenas. Creo que es relevante también, no solo en este proyecto, pero en general, reconocer la economía indígena desde una óptica que permita conciliar los usos tradicionales y ancestrales, pero también tener una mirada sobre los usos contemporáneos tradicionales actuales. Y eso es interesante para ver el problema que se suscita hoy día con la comercialización y producción de estos productos. Bueno, cómo efectivamente se hace eso hoy día y cuál es la diferencia con lo que se hace antes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando veamos el tema del registro o veamos otros asuntos, es importante tener claridad en ese sentido cuál es la práctica, creo yo, y eso es importante de manera de ser operativa y que esto no sea simplemente una declaración de principios y de buena voluntad de la protección. También es importante señalar que la ley indígena actual no reconoce explícitamente la materia, si bien se podría subsumir y entender de la protección de la cultura indígena o del desarrollo, no hay un reconocimiento explícito o especial sobre esta materia. Creo que también es relevante y es importante visibilizarlo también en este proyecto, la importancia fundamental que tienen las mujeres en las economías indígenas y como vemos en el punto siguiente, el caso que da el puntapié a esto, ¿verdad?, que es el caso dramático caso de las hortaliceras en Temuco, es lo que nos demuestra que acá hay un rol predominante y muy importante de el rol las mujeres en las economías indígenas tradicionales. ¿Se puede pasar a la siguiente? Entonces, por eso creo que es importante de alguna manera
dar una vuelta y pensar finalmente en términos prácticos cómo dotamos de valor y cómo lo hacemos aquí en el conflicto que había, por ejemplo, entre el comercio indígena ambulante y el comercio ambulante sin que sea indígena. Y ese es un conflicto que se dio en Temuco, ¿verdad? Porque finalmente el alcalde lo que quería era prohibir el comercio ambulante. Y en eso se llevó a todos consigo cuando había una práctica tradicional, consuetudinaria, importante, valorable y que le otorga una riqueza especial, ¿verdad?, a las calles de Temuco en este caso, que era el comercio indígena. Entonces yo creo que acá hay que hacer una distinción relevante e importante en la justificación del proyecto respecto a eso. Finalmente, proteger y fomentar la economía tradicional es fundamental para el desarrollo y la integridad y continuidad cultural de los pueblos indígenas. Evidentemente, cuando los tiempos van avanzando, ¿verdad?, y los indígenas pertenecen también al mundo contemporáneo en ese sentido, es importante entonces dar la vuelta y pensar cómo las economías y las formas de ejercer la economía indígena sirven y son fundamentales para proteger la integridad y la continuidad. De esa manera es también importante, y creo que es relevante hacerlo, el aporte que significan las economías indígenas, no solo a sus propias economías y a sus propios modelos de desarrollo, sino también a las economías nacionales. Y es una manera de plantear, y como nos encontramos yo siempre en una plurinacionalidad en los hechos, pero no en el derecho, ¿verdad? El reconocimiento de la plurinacionalidad tiene también que ver con esta idea de entender la riqueza y las ganancias que significan las economías nacionales, para las economías nacionales, las economías tradicionales indígenas. Es fundamental también y pensarlo desde la óptica de enfrentar otras formas del cambio climático, de pensar cómo los pueblos indígenas con sus prácticas sustentables, prácticas que son tradicionales, son finalmente guardianes y cumplen una labor relevante en un momento de una emergencia climática mundial. Creo también que es importante, ya que hago una salvedad, y lo vamos a ver con más detalle a continuación, pensar qué pasa con aquellos pueblos indígenas, y lo digo también porque en el proyecto se habla de las economías campesinas indígenas, es pensar también qué pasa con las economías indígenas en la ciudad. Sobre todo pensando también que acá esto es un proyecto, como lo vamos a ver a continuación, que no solo se refiere a, por ejemplo, la venta de hortalizas o de frutas, sino que es un proyecto que se refiere también a la artesanía o, como decía muy bien Nancy, finalmente a la idea del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Yo creo que ahí también hay que pensar la lógica finalmente de protección, a mi juicio quizás debiese ser un poquitito más amplia en ese sentido, ¿no? Podríamos avanzar. Esto simplemente, y acá hay varias láminas que voy a tratar, que mi intención era pasarlas más rápido, ¿verdad? Pero para que quedaran disponibles para las señoras diputadas y diputados, es que es importante reconocer además que aún a pesar de los esfuerzos que se han hecho, hay una persistencia de la pobreza y desigualdad de los pueblos indígenas. Esa persistencia, este es un gráfico que saco del último informe de la CEPAL sobre Chile, ¿verdad? Y es interesante que Chile, a pesar de tener índices menores de pobreza en que los restos de países de Latinoamérica y el Caribe, sigue persistiendo esta brecha que es tan significativa entre las poblaciones no indígenas y indígenas. Y por eso creo que es relevante también darle la vuelta a esta idea de proteger las economías indígenas, no solo para los pueblos indígenas, sino para la economía en su contar, porque de alguna manera permite pensar que esta idea del enfoque de la pobreza o del enfoque del desarrollo simplemente pudiese ser superado si empezamos a considerar las propias formas de entender el desarrollo de los pueblos indígenas o las propias formas de entender el desarrollo de las comunidades. En ese sentido, entonces, es importante reconocer también en este proyecto, como lo hace en su justificación, la persistente situación de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas. A mi juicio, además, que viene de la mano de procesos de despojos territoriales y una visión única de desarrollo, economías basadas en la extracción de recursos naturales y la emergencia climática que afecta especialmente, como está comprobado, a los pueblos indígenas. Como señalamos, las políticas públicas han estado enfocadas a la compra de tierra, a mecanismos de mercado, a reconocimiento de derechos más bien culturales. Entonces me parece que este proyecto va en la línea de que reconocer la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas en reconocer sus propios formas de producción y de comercialización. La siguiente, por favor.
Y esto lo voy a pasar bien rápido, pero como decía muy bien Nancy, hay derechos, ¿verdad?, que iluminan el proyecto y que debiesen serlo. Chile tiene obligaciones internacionales relevantes, sobre todo aquellas hechas por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas, que ilumina ciertamente la decisión de hacia dónde debiesen ir los reconocimientos y las políticas públicas en esta materia. Por ejemplo, y acá lo voy a mencionar rápidamente, el derecho a la integridad cultural y a la integridad cultural, el derecho al desarrollo, entendido de esta manera de un derecho al desarrollo propio de los pueblos indígenas, el derecho a la autodeterminación, a la autonomía, a determinar sus propias prioridades de desarrollo. Y acá quiero agregar, además, hay dos cosas relevantes que creo que son fundamentales. Uno que tiene que ver con la protección especial al trabajo indígena, en el sentido de que acá estamos hablando de trabajadores también indígenas, no solo asalariados, sino por cuenta propia en este caso, y que tiene que tener una mirada con una indígena con una pertinencia cultural. Y por otra parte, como ya lo señalaba, la protección y el reconocimiento de los derechos propios de las mujeres indígenas creo que también debe ser un punto fundamental del proyecto. En las dos láminas que siguen, si pudieras avanzar, explico, ¿verdad? Me lo voy a saltar ahora en honor al tiempo, ¿verdad? Pero que finalmente el Convenio 169 establece los derechos relevantes acá, sobre todo fundamentalmente el derecho a la participación de los pueblos indígenas, a la consulta previa y la informada en la manera de establecer esta política. Si puedes avanzar a la siguiente. Es importante acá, como ven, hay un artículo, el artículo 23 del Convenio 169, que establece explícitamente el objeto de regulación que se establece en este proyecto. Artesanías, industrias rurales, es el mismo fraseo que deberán reconocerse como factores importantes en el mantenimiento de su cultura de autosuficiencia de su desarrollo económico. Es importante acá, y volver a enfatizar nuevamente, se hace un énfasis en la idea de que estos proyectos tienen que realizarse con la participación de los pueblos para fomentar dichas actividades. Y en la siguiente, me gustaría ir ahora, si es posible y estoy en el tiempo, a hacer un pequeño análisis del proyecto en sí mismo, ¿verdad? Y que me parece un proyecto muy interesante, como señalaba, y que va de la mano del reconocimiento de las prácticas consuetudinarias de los pueblos indígenas de comercialización. Hay varias cosas importantes. ¿Qué reconoce el proyecto? El proyecto reconoce la práctica, los dos párrafos anteriores son los dos primeros incisos del proyecto mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué reconoce este proyecto? La práctica consuetudinaria, y eso es importante acá. Yo me estoy tratando de adelantar a los conflictos que podrían haber respecto de esto. ¿Cómo vamos a determinar qué es una práctica consuetudinaria finalmente? Hay quien, porque está muy bien dejarlo, ¿verdad?, y reconocerlo, pero es importante que en el momento de la práctica de estos hechos, como nos ha demostrado la vida con el caso que da origen a este proyecto, finalmente es importante entonces ahí reconocer la práctica tradicional, pero pensar, bueno, ¿cómo se prueba, se demuestra qué práctica tradicional? Y ahí el proyecto entrega dos cosas importantes, dice, da una lista abierta de actividades, o sea, la artesanía, las industrias rurales, pero dice tales como, entonces está abierto a otras actividades. Y ahí me hago preguntas importantes, por ejemplo, ¿es siempre la economía familiar indígena campesina? Y eso es lo que me refería, por ejemplo, respecto a qué entendemos por campesino, respecto a las personas indígenas que viven en ciudades, en ese sentido, que realizan prácticas de artesanía o de otra forma ancestral y tradicionalmente también. Entonces la pregunta ¿es posible? Quizás sí, ¿verdad? ¿Es regular de manera general todas estas actividades sin hacer distinciones? Yo creo que eso amerita una discusión. El proyecto, por otra parte, entrega un elemento personal, dice aquellas que sean realizadas por personas indígenas reconocidos en la ley, y eso quizás entregaría una certeza adicional que es importante. Y acá hay un elemento fundamental que reconoce el carácter colectivo de la actividad, y yo creo que eso es muy relevante en el sentido de que no solo se refiere a las personas indígenas, sino que se refiere a todas las formas de organización, familias, asociaciones, comunidades y grupos de alguna manera que pudiesen generar estas prácticas. La siguiente. ¿Dónde se ejerce? Dice el proyecto. Bueno, finalmente el proyecto habla de cualquier lugar, ¿verdad? Porque señala que es donde habita, donde se comercializa, y ellos también podría responder a la pregunta que yo hacía recién respecto al carácter campesino de la actividad en ese sentido. Finalmente, ¿qué se comercializa? Habla del remanente de aquellos productos destinados al consumo personal o familiar sin intermediación.
yo creo que el concepto remanente es un concepto importante de aclarar, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos pequeños productores que producen con el fin de comercializar y no de consumir? ¿Verdad? ¿Qué pasa con aquellos pequeños productores que tienen dos huertas, una para el comercio y otra para el consumo familiar, o que no tienen para el consumo familiar? Pero yo creo que ahí también es algo relevante que sería importante aclarar respecto a estas prácticas. Todo ello poniéndome que esto sea lo más expedito y fácil posible en la aplicación práctica. Hay una pequeña contradicción en el proyecto respecto al sin intermediación, ¿verdad? Porque después finalmente el proyecto reconoce que el inciso siguiente se le puede entregar a un comercializador que sea micro, pequeña empresa, locatario menor o feria libre. Y ahí yo creo que también hay que aclarar entonces finalmente cómo se produciría la producción de este producto. La siguiente. Y respecto a este punto, yo creo que el proyecto dice que no se sancionará a la persona, familia, comunidad o asociación indígena que comercialice el remanente. Yo creo que es importante aquí discutir, y que las señoras y señores diputados lo discutan, la idea de la sanción en ese sentido. Yo creo que quizás, ¿verdad?, es que la regla general, como muy bien se ha dicho, es que toda actividad económica está permitida, con límites de la moral, el orden público, la seguridad nacional, y que para ser regulada tendrá que ser regulada por ley. Entonces yo creo que acá nos estamos poniendo como en un paso anterior, como si la actividad indígena estuviese per se prohibida. Y creo que es al revés, ¿verdad? Lo que yo creo que no se excluye específicamente la economía campesina, sino más bien no está regulada, y creo que sería mejor adoptar una reacción relativa a la protección que requieren estas prácticas por parte del Estado, más que a la necesidad de una autorización expresa, más que una prohibición de sanción en ese sentido. Después se podrían eximir de ciertas cargas tributarias o de ciertas, pero yo creo que eso debiese ser relevante. Y también creo que se pueden establecer, como les decía, excepciones explícitas a qué sanciones no se podrían aplicar a la actividad económica indígena en ese sentido. Y la siguiente, ya voy terminando. Respecto a esto, y acá también creo que es un punto súper relevante, el punto de no registrar o no establecer medidas administrativas respecto al registro de las actividades comerciales de los pueblos indígenas, también creo que es necesaria una explicación respecto a qué se refiere con medidas administrativas, porque la única mención a medidas administrativas que yo recuerdo así claramente son, por ejemplo, cuando lo establece el convenio 169, cuando habla de la obligación de consultar. Hay trámites administrativos, ¿verdad? Por ejemplo, los trámites sanitarios que podrían ser relevantes también para las prácticas de consumo o de comercialización de los pueblos indígenas. O, por ejemplo, postulaciones a fondos concursables, certificaciones de lugar de origen, son necesarios y obligatorios en ciertos casos. Entonces, es importante ahí cómo planteamos esta disposición en ese sentido. Y por otra parte, puede ser que para hacer operativa esta ley, como lo mencionaba anteriormente, sea necesario establecer un registro de prácticas consuetudinarias de manera de reducir la discrecionalidad. Ahora, como muy bien planteaba la profesora Yañez, este registro y esta práctica no tiene por qué venir del Estado, ¿verdad? Existen experiencias muy interesantes de inventarios o de registros comunitarios, de protocolos, de formas que las propias comunidades y los pueblos indígenas podrían, por ejemplo, registrar y de esa manera establecer, sin que sea el Estado el que establezca finalmente quiénes son o quiénes no son indígenas, como estamos viendo ahora, por ejemplo, con la discusión de los escaños, o qué prácticas son o no son consuetudinarias o tradicionales. Por eso creo que es más importante que impedir o que se apliquen medidas administrativas o medidas de registro. Podría ser más adecuado establecer un procedimiento simplificado mediante el cual los propios pueblos pudiesen de manera transparente y regulada generar un registro, ya sea de las personas que van a ejercer estas actividades o de los productos o de las prácticas efectivamente que se ejercen. Y por esto se recomienda de alguna manera también establecer en la ley qué autoridad o cómo se generará este procedimiento o esta forma. La siguiente. Respecto, ¿verdad? El proyecto hace un análisis muy interesante a mi juicio de consentimiento previo, que me gusta mucho en el sentido de que vamos avanzando hacia el camino de la plurinacionalidad y reconocer en la legislación, pero volvería también a tener cuidado con las formas de expresarlo, en el sentido de que porque de alguna manera lo que está haciendo este articulado es permitir
limitar este derecho por ciertas autoridades, ¿verdad? Cuando haya consentimiento previo. Como señalamos, esta limitación debiese ser solo ejercida en la ley. Como sabemos, en Chile el convenio 169 habla de la consulta libre, previa y informada. Entonces sería interesante quizás establecer este procedimiento de consentimiento previo, libre y informado en la forma para que tome cuerpo y esté establecido efectivamente en el cuerpo de la ley. Me quedan 2 láminas muy cortitas respecto a los estados de excepción constitucional, que también lo establece. Creo que también hay que darle una mirada a esto, porque efectivamente las limitaciones y las regulaciones que se hacen en los estados de excepción constitucional debiesen hacerse mediante el mismo mecanismo, es decir, por probablemente reforma constitucional. Entonces ahí también habría que darle una vuelta. Pero me parece, y por último, para concluir, en la siguiente lámina, me parece que el proyecto va en la línea correcta, que es importante, es un vacío que existe, la necesidad de regular y proteger las prácticas tradicionales de economía indígena de manera de reconocer su importancia y valor. El Estado tiene, sin duda, una obligación internacional de proteger la economía indígena y el trabajo tradicional indígena. Y me parece también importante quizás pensar esto desde una lógica más positiva, en el sentido de establecer, más que no se sancionará, sino las prácticas de cómo se regularán, establecer mecanismos de protección de las prácticas de economía tradicional. Y finalmente, entonces, es importante formular ciertas precisiones al proyecto de manera que se reconozca y proteja efectivamente la economía y el trabajo tradicional indígena. Muchas gracias. Le agradecemos a usted, señora Antonia Rivas, abogada, muy clara en la exposición, al igual como lo hizo la abogada y académica Nancy Yáñez. Le agradecemos y esperen ahora las preguntas que van a haber para que pudieran también ustedes respondernos. Así que ofrezco la palabra, señor secretario, a las diputadas y diputados. El diputado Florcita Alarcón está pidiendo la palabra, presidenta. Ya, ofrezco la palabra, diputado Alarcón. ¿Puede activar su micrófono? Bueno, como pajarito nuevo, en mi primera sesión, me sorprende gratamente este proyecto de ley. Y me da muchas luces, y me sugiere inmediatamente una pregunta, que es: ¿una persona fuera de la comunidad de pueblo originario podría adherir a este tipo de ley como adhesión cultural, el tipo de economía ancestral, etcétera? Llama la atención cuando vivimos en un momento en que casi la ley natural que rige todas las economías y las formas de relación tiene que ver con una economía salvaje llamada economía neoliberal. Entonces, este proyecto de ley se siente y se percibe gratamente humana. ¿Cómo sobrevive esta ley? ¿Cómo hace sobrevivir una economía de pueblos originarios que están ligados ancestralmente a usos y costumbres que pueden resultar totalmente contrastables con una economía neoliberal? Y a mí me agrada mucho escuchar esto que está empezando a aparecer como economía, como proyecto de ley. Y la pregunta de fondo es: ¿pueden personas que no son de pueblo originario ir adhiriendo a esas formas de economía, etcétera? Bueno, una pregunta medio rara, pero que estoy medio impresionado por este proyecto de ley. Gracias. Ofrezco la palabra. El diputado Saldívar, presidente. Ya, ofrezco la palabra al diputado Raúl Saldívar. Muchas gracias, presidenta. Saludo cordialmente a nuestras invitadas y naturalmente a los parlamentarias que están presentes en la sesión. Me hace mucho sentido, bueno, y así se entiende porque a mi juicio, este es un tema antropológico cultural y está muy ligado a lo que se ha planteado aquí, en particular por la señora
Nancy Yáñez, en el sentido de que el problema tiene una integralidad. El tema de la cosmovisión, el tema de lo que es en relación con lo religioso, con todos los asuntos que forman parte de la cultura, los pueblos tradicionales y que tienen sus hábitos y costumbres tradicionales y consuetudinarias, responden a una integralidad. No son asuntos que están fragmentados. La economía por un lado, la medicina por otro, en fin, está todo integrado. Por lo tanto, toda solución a la problemática de los pueblos ancestrales pasa por un reconocimiento a su cosmovisión. Sin perjuicio de eso, yo creo importante el proyecto y por supuesto lo voy a apoyar y si es posible entregar alguna indicación en buena hora, pero hay un tema de fondo que es el esencial y el central que no podemos eludir. Porque además de este reconocimiento que tienen que tener los distintos pueblos, en función, como decía, de su cosmovisión, es necesario que se asuma por parte de la comunidad nacional, culturalmente hablando, una aceptación obvia, porque no es posible que algunas autoridades vean como comercio ambulante una actividad consuetudinaria y que no haya en algunos casos, ningún nivel de tolerancia. Por lo tanto, hay que partir, a mi juicio, por dos carriles. Uno, reitero, un tema que no solo se garantiza por estar en la Constitución, sino que tiene que haber una construcción social y cultural que permita la real convivencia de más de una cultura. Y eso requiere un trabajo sistemático que debiéramos estar desarrollando desde hace algún tiempo. Uno puede tener, hay sectores de la sociedad chilena que son proclives y tienen fuertes convicciones respecto a que los distintos pueblos necesitan su reconocimiento constitucional. Pero evidentemente se necesita también la disposición, la voluntad y las condiciones de entrada, como se dice en la escuela, para poder incorporar ese asunto como cosa natural en nuestra cultura, en nuestro inconsciente colectivo. Es importante lo que avanza este proyecto, porque con proyectos como este podemos ir construyendo eso y podemos ir allanando el camino para poder finalmente tener en Chile una sociedad reconocida como pluricultural y que realmente tiene asumida esa diversidad, actúa con tolerancia y naturalmente va construyendo el respeto, que es lo esencial y que es lo que en última instancia se requiere para poder hacer viable una adecuada convivencia y sana y naturalmente que permita, pese a la diversidad, una cohesión o de naciones. Ese es más que una pregunta, Presidenta, lo mío era un pequeño comentario que se me suscita en función de lo escuchado por parte de nuestras invitadas, ambas. Gracias. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Diputado Venegas. Diputado Venegas, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Saludarla y por su intermedio saludar a cada uno y a cada una de nuestras distinguidos colegas integrantes de esta comisión, lo mismo que a ambas invitadas, la señora Nancy Yáñez y la señora Antonia Rivas. Me parecieron muy interesantes, ¿no es cierto?, las exposiciones que hicieron, especialmente lo relativo a perfeccionamientos que a juicio de la abogada Rivas estima que debiera hacerse al proyecto. Lo mismo que lo que alcancé a escuchar de la intervención de la señora Yáñez.
Debo dar una excusa en este punto porque estoy un poco atrasado. A propósito, estaba tratando de entrar a la sesión de sala, que es la habitual que tenemos. Como nos cambiaron las cosas, estaba complicado ahí, no entendía, hasta que logré averiguar desde Valparaíso que se había cambiado, que había sesión en la tarde y que ahora estábamos en comisiones, así que valga eso como explicación. Yo tengo una pregunta que parte desde una realidad muy específica, y es que yo represento a la región de la Araucanía, donde se han suscitado los hechos que ustedes señalaron como, digamos, paradigmáticos, que es el caso de las hortaliceras de Temuco y los problemas que ellas han tenido con la autoridad comunal. Y allí, más allá de todas las consideraciones y diciendo que yo comparto la idea general del proyecto, en cuanto a lo que establece, como decía ella, el convenio 169 en términos de la obligación que tiene el Estado de proteger, ¿no es cierto?, las actividades económicas, tradicionales, etcétera, etcétera. Les pregunto a ellas en calidad de abogada concretamente por un tema. Yo creo que aquí lo que ocurre es que hay una colisión con una norma que tiene que ver con el uso del espacio público. El problema, según mi entender, se produce precisamente porque lo que perseguía, comillas, la autoridad comunal, con lo que yo no estaba ciertamente de acuerdo, era que el espacio público que se usaba, ¿no es cierto?, eran las calles de Temuco, las arterias principales de Temuco, y no tanto la actividad en sí misma. No sé si me explico. ¿Y cómo hacemos para que entonces este proyecto resuelva ese problema? Porque bien la autoridad pudiera decir, mira, ok, pero yo valoro esto, estoy en línea con la idea de protección, valoración de estas actividades, ¿no es cierto?, tradicionales, pero el espacio que yo estimo es Feria Pinto. Es una feria, el lugar donde tiene que hacerse es Feria Pinto. Y de hecho el conflicto se genera porque estas Lamien no quieren ir a Feria Pinto, sino que quieren quedarse en el centro de Temuco y las principales arterias de la capital, en este caso la región. No sé si a su juicio está debidamente abordado o solo de la enunciación de principios que están contenidos en el proyecto, eso quedaría resuelto per se. Ahí tengo una duda interesante que me gustaría que pudieran abordar si les es posible. Gracias, Presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra. El diputado Molina. Diputado Molina. Gracias, Presidenta. Saludar a los colegas y a las expositoras. Yo quiero valorar el proyecto en términos de que creo que llegó y está llegando el momento en los cuales tenemos que claramente tomar esto en serio. Aquí también se han manifestado las distintas preocupaciones respecto a las distintas fases que tiene probablemente un proceso donde claramente hay muchas comunidades y personas mapuche que hoy día en nuestra región de la Araucanía y pueblos originarios en general en Chile están en un desarrollo porque Chile se ha abierto al mundo, el turismo, etcétera, y están comenzando a desarrollar distintas actividades. Muchas de esas tampoco son ancestrales, hay que decirlo, y que tienen y tenemos que darle las oportunidades, y claramente hoy día el Estado, al contrario, yo creo que lo que hace no ha sido, no ha ayudado, no logra, digamos, poder tampoco apalancar ni contribuir a que estas personas entren en la lógica comercial. Y estoy hablando de las distintas etapas. Aquí hemos hablado de personas que efectivamente son de autoconsumo, que tienen pequeños excedentes y que quieren ir a vender esos excedentes a la plaza o a algún lugar. Ese tema, claro, uno la verdad es que es muy sensible a eso y dice, bueno, ¿cómo no van a poder ir? Porque uno ve efectivamente ahí, muchas veces son mujeres mayores que claramente, ¿cierto?, llevan algún saltito de lo que ellas están sembrando y que
lógicamente que da mucha pena cuando no tienen la oportunidad de poder vender esas poquitas cosas, pero también tenemos en esto una suerte por dos ámbitos, en el mismo ámbito de la fruta o de las cosas del campo, de las cosas, ¿cierto?, que hablaba ahí recién también la expositora, donde llegan productos de distintas partes y se ocupan esos espacios para poder vender y comercializar altos volúmenes, donde tampoco hay boletas de por medio, no hay, digamos, absolutamente ningún control tributario, ni contable, ni nada. Y se aprovechan comerciantes, ¿cierto?, que al final de cuentas son cosa de mirar, las camionetas cargando en la mañana temprano de último modelo, ¿cierto?, en cada una de las esquinas en la ciudad de Temuco. Eso es una realidad. Dicho eso, también uno ve, ¿cierto?, mucho impulso en las ferias artesanales, que se llaman artesanales y que están muchas veces con mucha ayuda de Cercotec, también de los municipios, y de artesanales no tienen nada. Son ferias de cachivaches chinos que, ¿cierto?, terminan las personas revendiendo, y no hay una diferencia respecto a justamente ayudar a nuestra artesanía, que tiene, como digo, una importancia mucho mayor y en definitiva, ¿cierto?, va directamente a personas que realmente lo necesitan, y no le estamos dando ahí la palabra artesanía. Debiera estar solamente puesta siempre y cuando esta artesanía sea realmente artesanía del lugar, propia, de origen, y eso en cada una de las ciudades de Chile. A mí me preocupa, por ejemplo, Artesanía Chile, que es una fundación que es del Estado, compra, por ejemplo, distintos productos. No, es muy difícil para ellos porque las personas no tienen boleta, tienen que estar comprando, haciendo muchas veces boleta de tercero, cosas que... ¿Por qué? Porque no hay, digamos, un trabajo para poder regularizar, para poder ayudar incluso a artesanas que ya están en una etapa de mayor desarrollo, y por lo tanto creo que hay una tremenda tarea del Estado para poder realmente, ¿cierto?, ponerlas en el lugar y poder darles cooperación y ayuda. Y esto no significa que paguen impuestos, ¿eh? Quiero dejar claro de que también creo que aquí podemos tener una suerte de exención, donde haya, digamos, rentas presuntas que probablemente puedan ser bajas o muy bajas en la tercera o cuarta etapa. Es decir, creo que nos tenemos que poner las pilas nosotros los diputados. Lo conversábamos hace un par de días atrás con el diputado Sebastián Álvarez, este tema. Creo que llegó el momento en los cuales tenemos que pensar en las distintas etapas y enfrentarlo. Quizás este proyecto, escuché también que quizás pudiera ser más amplio, pero bueno, yo creo que hay que valorar ya el interés de poder sacar adelante un tema muy importante, pero al mismo tiempo creo que llegó también el momento en los cuales tenemos que darle mayor globalidad a esto. Y esto va acompañado, lo decía el diputado Saldívar, de algo mucho más profundo, que es justamente el reconocimiento claro de que tenemos, por un lado, una clara, ¿cierto?, discriminación o marginalidad y pobreza mayor en nuestras comunidades, como también vemos ahí una falta de apoyo real, sino que lo que hay ahí es un dar bono, un estar sustentando un tema que no tiene, ¿cierto?, claramente, y en caso de desarrollo, no cooperamos, no ayudamos a poder sacar. Muchos casos hay mucho interés en desarrollarse, y esto muchas veces también en ámbito individual, ¿eh? Yo creo más, y aquí tengo mis diferencias, creo que lo que yo he visto, por lo menos en los desarrollos, sí en lo comercial se pueden unir, pero aquí los desarrollos en el ámbito de las comunidades mapuches tiene un ámbito individual mucho más fuerte que comunitario. Es decir, aquí la verdad es que lo que uno puede ver son personas individuales que con mucho esfuerzo sacan adelante distintas artesanías, distintos desarrollos, y están sustentando su familia. Y es maravilloso lo que hacen en muchos casos, y hay varios ejemplos de eso. En comunidad como comunidad, claro, hay quizás lugares donde juntas venden las pilguas, por ejemplo, de la zona costera, y así, distintas artesanías, pero en general tampoco le ayudamos mucho a tener juntas oportunidades mayores para poder tener un mayor poder comercializador. E insisto, creo que las municipalidades tienen ahí una tarea grande de hacer una separación y privilegiar claramente lo que es la artesanía de lo que es el comercio chino. Eso,
Presidenta, y agradezco, voy a tener que retirarme porque tengo ahí un tema urgente, pero vamos a seguir mirando bien a ver cómo podemos mejorar el proyecto. Bien, muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra. No hay palabras solicitadas, presidenta. Voy a pedirle a las abogadas que puedan responder, abogada Yáñez, posteriormente abogada Rivas, para la pregunta que hizo el diputado Florcita Alarcón. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, por su intermedio respondo al diputado Alarcón y a los otros diputados a las preguntas que se han formulado. Bueno, la primera es, bueno, enfatizar que efectivamente estamos hablando de una problemática que no quiero usar la expresión afecta, sino que significa diferenciadamente la situación de pueblos indígenas, precisamente porque hace parte de la integridad de la cultura indígena, ¿no? Y desde esa perspectiva no solamente estamos hablando de la salvaguarda a una actividad económica tradicional, sino que estamos hablando de la salvaguarda a una actividad económica tradicional que es fundamental en la integridad de las culturas indígenas. Desde esa perspectiva es relevante enfatizar, tal como se ha señalado en las presentaciones, que la obligación del Estado es proteger, en definitiva, estas prácticas culturales por ser parte de la cultura de los pueblos indígenas y porque es una obligación que el Estado ha contraído en virtud de los instrumentos internacionales que regulan la materia. Ya hablamos del artículo del convenio 169, se enfatizó el artículo 7 que se refiere precisamente a el derecho que tienen los pueblos indígenas a establecer sus prioridades en materia de desarrollo, pero también a preservar sus instituciones propias en el artículo 8 y el artículo 23. Pero yo me quiero referir específicamente a la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas. Creo que es importante tenerla en consideración para efectos de complementar los fundamentos del proyecto, específicamente el artículo 13 que habla específicamente de la interrelación entre la protección de las economías tradicionales indígenas y los otros aspectos de la cultura. El número 3 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, económica y política, formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentarias y lengua, reconocimiento de la interrelación entre estos derechos, tal y como se establece en esta declaración. Creo que esto es fundamental porque efectivamente en este punto justificamos la existencia de un marco regulatorio específico para los pueblos indígenas, teniendo en consideración este marco jurídico. Ahora, tal y como se señalaba por el diputado Venegas, aquí lo mirado en la perspectiva de lo que es la problemática que busca resolver el proyecto y que se gatilló específicamente con la situación de las hortaliceras en Temuco, hay tres elementos que aparecen y que evidentemente dan cuenta, o sea, uno, no cabe ninguna duda que desde esta perspectiva la situación de el imponer en definitiva brechas al desarrollo de las actividades económicas de los pueblos indígenas constituye una vulneración de esta obligación. Ahora, la colisión de derechos se da en tres ámbitos: el uso del espacio público, las cargas tributarias y las exigencias sanitarias. Entonces,
si nosotros lo miramos exclusivamente como una actividad económica, desagregado de este marco normativo que tiene su anclaje en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, nos encontramos con que efectivamente se producen estos elementos de colisión, y los elementos de colisión de derechos adquieren más fuerza, sobre todo si pensamos que estamos en el ejercicio de un derecho individual de las personas indígenas. Entonces, no se puede perder en referencia que son el derecho de las personas indígenas, incluso derechos individuales, pero que deben entenderse en el marco del ejercicio de sus derechos colectivos como pueblo, y en donde en lo que aspira al marco normativo es precisamente a fortalecer los aspectos colectivos de la cultura y el empoderamiento de las economías indígenas, incluyendo en este caso de las personas que comercializan sus excedentes. Dicho eso, me parece que una cuestión que aquí es fundamental es poner el debate en la autonomía de los pueblos indígenas y en los mecanismos que los pueblos indígenas tienen para regular sus economías propias. Y por eso es que mi propuesta va precisamente en la línea de generar mecanismos en el marco del derecho consuetudinario, fortalecer aquellos aspectos en que el proyecto se remita al derecho consuetudinario, y por lo tanto en ese punto tal vez complementar la propuesta con algunas sugerencias. La autodeterminación lleva a que los pueblos indígenas sean quienes definan los marcos regulatorios de los distintos aspectos de su cultura. Sin embargo, la propuesta o la sugerencia de inventarios patrimoniales que incorpora registros propios, un sistema de registro propio y un marco regulatorio para la gestión, para definir el régimen de propiedad y los mecanismos de comercialización, me parece que dialoga de mejor forma en una lógica de autodeterminación. Y pone precisamente, nos permite prevenir situaciones como, por ejemplo, la apropiación de tercero. Aquí se levantaba el caso de Artesanías Chile, que si bien es una fundación de interés público que se regula por las lógicas del comercio justo, no necesariamente salvaguarda la integridad del patrimonio cultural de los pueblos indígenas en lo que tiene que ver con el aspecto de la propiedad ancestral sobre el patrimonio cultural y el autogobierno a efectos de garantizar el control indígena sobre estos bienes, en particular desde la perspectiva más bien colectiva de la cultura. Entonces, la cuestión de los inventarios patrimoniales podría eventualmente ser una cuestión relevante en la perspectiva de fortalecer las economías indígenas y generar propuestas desde los pueblos indígenas que permitan regular la forma a través de la cual comparten el espacio público en territorios multiculturales, porque evidentemente en territorios multiculturales los pueblos indígenas también resignifican el espacio público. La cuestión de las cargas tributarias, en la medida en que esto debiera retribuir a fortalecer los modelos de desarrollo indígena y no necesariamente establecer mecanismos por medio de ir a arcas fiscales, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cuestiones de cómo incluso la cuestión de las cargas tributarias es un debate dentro de los pueblos indígenas, pero que va en función de fortalecer el proyecto colectivo de los pueblos indígenas, sobre todo en los procesos
que en los procesos de debilitamiento que las sociedades indígenas hoy día tienen, una carga tributaria eventualmente podría ser relevante, pero para esos efectos, no para efectos de debilitar en definitiva las economías indígenas por la vía de redistribuir o llevar recursos a arcas fiscales, sobre todo cuando estamos hablando de economías de subsistencia. Y en la misma lógica, la cuestión de las barreras sanitarias, ahí es fundamental establecer, bueno, las lógicas por medio de las cuales los pueblos indígenas autogestionan sus economías locales, y aquí hay un amplio debate en el cual el Estado ha impuesto barreras sanitarias que han dificultado sin lugar a duda las economías tradicionales indígenas, y eso es un vacío que eventualmente podría tener este proyecto, pero que en mi opinión debería salvaguardarse por medio de procesos de certificación, que por medio de la certificación, por ejemplo, de origen, salvaguarda efectivamente las problemáticas sanitarias que podrían generarse, porque se trata normalmente de sistemas de producción orgánicos y de sistemas de producción además en los cuales eventualmente el Estado debe apoyar a que no hayan problemas sanitarios y no colocar los eventuales problemas sanitarios como una barrera para el empoderamiento de las economías indígenas. Esos serían mis comentarios, Presidente. Muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra a doña Antonia Rivas, abogada. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. También voy a intentar responder unas cosas. ¿Sí? Un punto antes de que la señora Antonia Rivas. El diputado Alarcón me ha solicitado que le quiera hacer una petición concreta, pero a la abogada Nancy Yáñez, por eso es que me permite interrumpir. Ya. Gracias. La petición a la señora Nancy y también a la persona que quiere hablar ahora, que es, ¿podemos recibir esos materiales en WhatsApp para estudiarlo? Sí, por supuesto. Yo voy a poner a disposición de la... por lo limitado del tiempo de la convocatoria, no pude hacerlo antes, pero voy a poner a disposición de la comisión los antecedentes que he tenido a la vista para la presentación. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Ahora sí, puede respondernos nomás. Muchas gracias, Presidenta. Mi presentación ya está disponible y también, bueno, claro, queda a disposición si se requieren mayores antecedentes. Sin afán de intentar repetir, ¿verdad?, lo que dijo la profesora Nancy, me gustaría hacer énfasis en dos puntos relevantes. Por una parte, creo yo que este proyecto recoge, ¿verdad?, las obligaciones internacionales, pero también es importante, y lo vuelvo a enfatizar, ¿verdad?, esta dicotomía que se da frecuentemente entre lo tradicional y lo ancestral, o lo que ya no es tan tradicional y por lo tanto no merece ser protegido, ¿verdad? Y estas dicotomías que son tan frecuentes en el mundo de lo indígena, de la indigeneidad, creo que son muy relevantes de ser enfrentadas, por ejemplo, en el caso que decía el diputado Venegas, en el sentido de, bueno, ¿qué pasa con el uso del espacio público? Por ejemplo, yo creo que el uso del espacio público en la ciudad de Temuco y en muchas otras ciudades de Chile, respecto al comercio tradicional, es un uso tradicional. Porque el uso tradicional, ¿verdad?, y el uso ancestral tiene que ir viendo también en las prácticas contemporáneas. Lo que se protege es la supervivencia actual de las prácticas indígenas, la forma en que han sido ejercidas, en que han sido resignificadas, en que son enfrentadas nuevamente en esta economía tradicional. Y por eso me parece tan relevante, por ejemplo, pensar en esto, cómo enfrentamos el dilema desde una óptica contemporánea.
¿Cómo enfrentamos, por ejemplo, la idea del inventario patrimonial, la idea del sello de origen, de la certificación, de los productos orgánicos, cuál es el vínculo con la emergencia climática que vimos? Y en ese sentido yo creo que es importante no desvalorizar lo mismo respecto, por ejemplo, con prácticas de, no sé, usos de nuevos materiales en artesanía o de nuevos instrumentos en la agricultura. Y en eso no desvirtúa, y es súper importante decirlo porque es un argumento que se usa frecuentemente para deslegitimar las prácticas indígenas, para decir que, bueno, ya no son tan indígenas, si finalmente mandan un WhatsApp vendiendo la mercadería, bueno, esa práctica ya no es tan indígena. Y en ese sentido me parece relevante darle valor a eso, ¿verdad? Y no, obviamente las prácticas indígenas tradicionales y ancestrales vienen desde una lógica, de una cosmovisión, de un modelo de desarrollo distinto, y eso es lo que les da valor y importancia, pero no les resta valor que se han ido reapropiando o resignificando en los tiempos actuales. Eso me parece muy, muy fundamental, y en ese mismo sentido también entonces creo que si bien, claro, hay una colisión de derechos en el uso del espacio público y fundamentalmente en las cargas tributarias o en las dimensiones individuales y colectivas de los derechos en general, me parece importante que el proyecto de alguna manera reconozca estos usos actuales y tradicionales. Y por otra parte, quería, bueno, volver a hacer énfasis entonces en esta idea de que finalmente lo que se están reconociendo son las prácticas tradicionales, y las prácticas tradicionales, si bien tienen un relato histórico tradicional, tienen un uso actual pertinente que tiene que ser salvaguardado y protegido, y esa es la obligación del Estado actualmente. Nada, quedo a su disposición si hay más preguntas, más dudas o asuntos que discutir en el proyecto. Y muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Muchas gracias. Presidenta, quedan 2 minutos de sesión. Sí, quisiera solicitar la extensión por 15 minutos. Quiero solicitarle y preguntarle al señor secretario si el jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales, que viene en representación del ministro secretario general de la Presidencia, se encuentra, don Máximo Pávez Cantillano. No, señora presidenta. De hecho, estoy haciendo las gestiones para ver qué ocurre, porque tengo una nota que afirma que él iba a asistir. Claro, nosotros no lo podemos compelir a ello, pero es curioso porque teníamos una confirmación que aparentemente no se estaría dando cumplimiento. Bien, recibí también de parte de la señora subsecretaria de Derechos Humanos, en la cual ella tenía una hora médica, por lo tanto tuvo una complicación, pero sí estaba siguiendo la sesión y me señaló que en la próxima sesión ella pudiera hacerlo sin ningún problema, dado que hubo un cambio de horario, entonces también a ella se le complicó. Pensaba que teníamos que seguir discutiendo porque era necesario escuchar a los demás invitados, pero si no se encuentra tampoco el director nacional de la CONADI, entiendo que reemplazaba a la ministra Rubilar, si se encuentra. No, no está, presidente. Ya. Presidenta. Ofrezco la palabra, diputado. Presidenta, una consulta de procedimiento. Nosotros llevamos, entiendo, 3 o 4 sesiones con este proyecto. Falta la opinión, por supuesto, de la ministra, que es sumamente importante. Quisiera preguntarle si tiene planificado cuándo vamos a votar. Después, me imagino, después de escuchar a la ministra, ya habrá una sesión llamada a votar este proyecto para que podamos definir los tiempos. Ya, yo creo que, como bien usted señala, entonces yo creo que escuchando a la ministra podríamos estar en condiciones de votarlo en general. Ya. ¿Sí? Me parece bien la sugerencia y esa debiera ser el próximo miércoles. Ya no va a ser la próxima semana, es distrital, tendría que ser la primera de la primera sesión del miércoles de diciembre, que entiendo que debiera ser el día
Pero, 9 o 10. La próxima semana no es distrital. ¿No? Va a ser la subsiguiente, así que la próxima semana tenemos... Ah, ya. el Entonces legislativo. podríamos dar continuidad la próxima semana. Muy bien por la aclaración. Ya, y ahí tendríamos que recibir a la señora subsecretaria, invitarla a ella nada más y votar en general, y si tenemos la oportunidad de poderlo hacer en particular, ideal. Y para eso le quiero pedir al señor secretario que nos señale las fechas en las cuales se pudieran hacer llegar algunas indicaciones. Con ambas exposiciones de hoy día nos queda claro también el cómo debiera, a lo mejor cada uno de ustedes quedó con sugerencia para que haya una mayor amplitud en este proyecto. De acuerdo, Presidenta, póngalo para la otra semana, votación en general y en particular. Así que quizás la ministra le da más importancia y viene. Porque si no, quizás no venga. Ya. Por lo menos está confirmada la subsecretaria, yo creo que va a ser suficiente porque no podemos estar sujetos a todas las reuniones invitándolos, si no viene no vamos a insistir. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Sí, efectivamente, la próxima semana es legislativa, así que no tenemos inconveniente en sesionar el próximo miércoles. ¿Ya? Yo le sugiero que, independiente de la actitud que tenga en este minuto el gobierno o el interés que demuestre en este proyecto de ley, fijemos sí un plazo de indicaciones, porque eso es lo que se usa y es para comodidad de los propios parlamentarios, gozar de un término para poder estudiar y hacer las recomendaciones y las indicaciones que se estimen necesarias y que evidentemente van a mejorar el proyecto de ley. De tal suerte que si nosotros tenemos sesión el próximo día miércoles, yo fijaría un plazo para presentar indicaciones el próximo martes al mediodía, hasta el próximo martes al mediodía, y así nos da tiempo a nosotros para confeccionar el comparado y socializarlo con los parlamentarios y los asesores. Perfecto. Me parece. Ya, ¿queda en acuerdo entonces? Estaría acordado. ¿Es unánime? ¿Hay otra sugerencia? No hay opiniones en contrario, Presidenta. Ya. Bueno, me parece bien y quisiera me quedé con una inquietud desde que me ha tocado la presidencia de esta comisión, por lo menos tiene 1:30 de funcionamiento y tengo esa preocupación. Entonces para los días miércoles que es una comisión que tiene carácter permanente, no sé las otras, que ustedes tienen mayor experiencia, tienen 2 horas de funcionamiento para que por lo menos podamos extenderle la media hora para la sesión siguiente. Si me permite, señora presidenta, Sí. la razón por la cual la sesión de los días miércoles es de 1:30 es porque esta secretaría tiene que atender inmediatamente después de la sesión de Derechos Humanos a la Comisión de Familia, que comienza media hora después, de tal modo que se produce un choque horario. Esa es la razón por la cual tanto Derechos Humanos como Familia, ambas del día miércoles, ambas comisiones sesionan de una duración de 1:30, porque se produce este efecto. Si no, nos traspasaríamos, digamos, el horario de una comisión con otra. Ese es el problema. Y si Diputada, y estamos a las 11 horas, también es un argumento técnico. Se nos ha indicado de informática que la mayoría de las comisiones duran 1:30. Excepcionalmente, algunas se han extendido. ya, esa era mi pregunta, porque he ido, por ejemplo, a la agricultura, son 2 horas los Sí. martes. Sí, mire, la verdad que lo que dice usted tiene razón. Esta comisión siempre, antiguamente funcionaba de 3:30 a 6. Ese era el horario normal de la comisión y hace tiempo que venimos sesionando con menos horas. Lo que hace la comisión de trabajo, por ejemplo, la que estoy yo, también sesiona 1:30, pero cita 2 sesiones, ¿ya? De 3 a 4:30 y después de 5 a 6:30. Porque la verdad que yo entiendo que el secretario y la secretaria no se pueden duplicar. Entiendo que tienen otras comisiones. Hay otros secretarios que de repente pueden reemplazar, pero no puede quedar esta comisión en desmedro de otras, ¿ya? Porque siempre estamos como cediendo ante las otras comisiones que tienen, de repente que nos piden la sala, que informática. Entonces,
Yo creo que usted lo vería, Presidenta, y citaría a 2 sesiones el día miércoles, si es que nos falta tiempo, y bueno, y la Secretaría tendrá que ver cómo reemplaza al secretario si no nos puede acompañar. Lo ideal, por supuesto, siempre es que sigan ellos, porque llevan la historia de la comisión, pero si no se pueden, yo creo que todos los secretarios o secretarias están en condiciones de poder ayudarnos con el trabajo de la sesión. Es para que lo tengan en consideración, Presidente. ¿No? Señora Presidenta, si me permite, sí. Le propongo lo siguiente. En vez de los días miércoles iniciar la sesión a las 3:30, ¿por qué no iniciamos la sesión a las 3 de la tarde y con eso enteramos las 2 horas? Me parece. 15 horas a 17 horas, ¿sí? Exacto, de 15 a 17 horas, a mí me parece que es lo más adecuado. A mí, curiosamente, cuando me tocó asumir esta comisión tiempo atrás, cuando se fue Hernán, me llamó la atención que el inicio fuera a las 15:30, cuando usualmente es a las 3 de la tarde. Por eso que me permito hacer esta sugerencia y con eso quedamos homologados con el resto de las comisiones. Ya, señor secretario, me parece, porque igual hay varios proyectos que los diputados me reclaman y en los tiempos van muy lentos, entonces también yo tengo que escucharles a ellos y apurarme. Por esa razón la expongo acá y me parece muy bien la solución que usted nos da y el análisis que han hecho cada uno de los diputados. Muy agradecida. Presidenta, solo recordar que cuando estuvimos sesionando desde las 15 a las 17 horas, 7 horas. Claro, perdón, se nos manifestó desde el jefe de comisiones que teníamos que empezar a las 3:30, por eso se hizo el cambio. Así que habría que consultar nuevamente si podemos partir a las 3. Ya. Ya, pero vamos a poder, pues si no nos pueden constreñir tanto el trabajo con puras razones burocráticas que nadie entiende. Sí. Ya, partamos a las 3. Ahí lo hablamos con yo valoro el acuerdo, señor secretario, para partir a las 3. Teniendo este acuerdo, también debieran respetarnos aquellos que quisieran restringirnos. Hay acuerdo, ¿verdad? No hay ningún voto en contra, así que está aprobado por unanimidad, señora Presidenta. Yo voy a comunicarlo con el secretario jefe de comisiones. Yo personalmente pienso que no hay ningún inconveniente. En la eventualidad poco probable que en algún minuto la función de la sala o la sesión de la sala se postergue y alcance el horario a las 3 de la tarde, bueno, ahí rige el reglamento y nos adecuaremos en la medida que ello ocurra. Pero usualmente no pasa. Ya. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.